Buen día, ingeniero. Espero que esté teniendo un buen día. Voy a comenzar con la explicación del CRUD en Spring Boot, incluyendo DTO y Mapper. Y bueno, voy a comenzar con la creación del documento que es el Docker Compose.yml, que es la configuración del contenedor, lo cual es un archivo que vamos a necesitar para luego más tarde, justamente lo que dice, ¿no? Crear el contenedor y los puertos. Vamos a usar el puerto de Postgres. Este es el que aparece en internet, es el puerto de Postgres. Estoy usando un 5433 porque en vez de usar un puerto que... Es que el 5432 yo lo estoy usando, en verdad, para otro proyecto que tengo. Y el 5433 pues voy a usarlo en esta ocasión para este proyecto. Y bueno, la contraseña va a ser del 1 al 6, el nombre va a ser Postgres, el nombre de la base de datos va a ser SalesDB y el nombre del contenedor también va a ser SalesDB. Con el siguiente comando vamos a proceder a crear el contenedor. No ha demorado mucho porque en realidad ya estaba. Ahora simplemente está corriendo. Y para verificar que lo hemos creado y que ya esté, efectivamente. Y ahora pues procedemos con lo siguiente. Bueno, ahora vamos a usar el data source para poder gestionar la base de datos. Así que vamos a crearlo. Aquí está. Usuario que elegimos es Postgres. El puerto fue el 5433. La contraseña del 1 al 6. Base de datos SalesDB. Probamos la conexión. Funciona. Ok, bien. Parece que se ha creado. Ahora es posible gestionar la base de datos. Bien, aquí normalmente sería 5432. Pero en nuestro caso elegimos el puerto 5433. Así que tenemos que cambiarlo. Y ahora esto sí debería ser capaz de correr. Efectivamente. Sí, ahora sí está corriendo. Ya no hay errores. Bien, ahora vamos a crear una carpeta llamada product. Y dentro de product vamos a crear 6 carpetas. Y a continuación vamos a crear una clase llamada category. Dentro de category, en pocas palabras, define la entidad de base de datos, de la base de datos category, usando Spring Boot, que sería en este caso JPA. Aquí se definen las relaciones y se mapea la tabla como tal. Bien, ahora continuamos con la entidad de product. En pocas palabras, aquí esta sería la entidad de la base de datos de producto. Va a mapear la tabla, como en el caso de category, también mapea la tabla, pero esta es de product. Y usamos data para obtener los métodos getter and setter para ya no tener que escribirlos a mano, sino que se autocompleten. Es por eso que el Longbook también es una dependencia bastante útil para evitar boilerplate o código repetitivo y bueno, que nuestro código pueda llegar a verse un poco más lleno de lo que debería estar cuando no es así, sin que haya información verdaderamente relevante. Bien. Y tenemos el controlador REST de Category Controller. En pocas palabras, lo que esto hace es crear la ruta web y nos ayuda a gestionar el CRUD, el get, el post, el put, el delete. Y bueno, como digo, ayuda a gestionar el CRUD. Y además hace de recepcionista, recibe las peticiones HTTP y se las pasa al Category Service, esta clase de acá. Y el Product Controller hace lo mismo que el Category Controller, pero para la tabla controller. Una vez más, em, maneja el CRUD, post mapping, put mapping, delete mapping, etcétera. Y bueno, también crea la ruta web y realiza el mapeado. Y una cosa más que hace es lo mismo que el otro, ¿no? Que hace recepcionista. Bien, bien, este código define un DTO, un objeto de transferencia de datos.
El nombre, como se ve, es categoría de raíces de Teo. Y lo que hace es definir el formato de entrada, eh, de forma que los datos, de la forma en la que se esperan recibir, ya sea establecido, la forma en la que espera que se reciban, con tal estructura. También valida la información, o sea, actúa como ¿cómo decirlo? Como un guardia de seguridad, por decirlo de alguna forma. Y también nos permite ahorrar código repetitivo, ya que estamos usando pues la herramienta Lombok, el data exactamente, para crear los getter and setters. Bueno, esta parte del código define un DTO llamado Category Response DTO. Y lo que va a hacer es definir el formato de salida. ¿Qué datos exactamente va a devolver tu aplicación al usuario? Y además permite filtrar la información. Solo evita estos campos específicos, de modo que otra información que no sea tan relevante o que no se requiera para esta ocasión, pues no se use. Solo usamos estos datos, solo se envían estos datos de acá. Y una vez más, ahora se ahorra datos para los constructores para los Getter and Setter con Lombok, bueno, con el data. Sí. Bueno, acá pasamos a un DTO compuesto. Este permite una creación dos en uno. Estableces el formato para recibir y al mismo tiempo también la lista de productos que van a estar dentro de ello. También sirve para validar la categoría y los hijos y va a mantener todo compacto. Va a agrupar tanto la estructura de categoría y la de producto en un solo archivo. Y aquí tenemos otro DTO que lo que va a hacer es, que lo que hace esta parte del código es, lo que hace, define qué pedir. Bien, lo que hace esto de acá es que establece los datos, es un DTO que establece los datos que se deben enviar desde el frontend. ¿Para qué? Para crear o poder editar un producto, ya sea su nombre, su precio, su stock. Y además solo va a pedirnos el ID nada más. También valida estrictamente, o sea que al igual que, bueno, va a actuar como un guardia, va a usar reglas lógicas como positive para que el precio sea mayor a cero. Y además, al usar también Logbook Data, ahorra el código repetitivo. Y otra clase que es un DTO, lo que hace también es lo siguiente. Define el formato de salida. Eso quiere decir que va a establecer qué datos del producto, como el ID, el name o la descripción o el precio, se van a enviar de nuevo o otra vez al frontend o si no al usuario cuando éste haga una consulta. También lo que hace es que optimiza y aligera la respuesta. ¿Por qué? Porque en lugar de enviarnos toda la información pesada de la categoría a la que pertenece, vamos a usar una clase, subclase, que es la de categoría info, para que solo nos envíe un resumen, que va a ser el ID y el nombre de la categoría, el name. Bien, ahora lo que hacen los mappers, específicamente es el category mapper, lo que hace es que funciona como traductor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a convertir los datos del usuario, o sea, los DTOs de petición de acá, y los va a convertir al formato que entiende tu base de datos, a la entidad category, viceversa. En pocas palabras, como un traductor entre estas dos clases. Y automatiza el trabajo también. ¿Por qué? Porque vamos a usar la herramienta Mapstruct o Mapper, que lo que hace es que todo el código aburrido que está por detrás, eh, pues ya no se tenga que, se genera automáticamente con esto y te evitas tener que pasar dato por dato, ¿no? A mano. Como el Logbook, bastante útil. Y además, todo esto se integra con Spring también. Bien, ahora vayamos al mapper de Product. Igualmente, al igual que el otro, perdón, también es un traductor automático y pues va a convertir ahora los datos que envían los usuarios, pero esta vez desde del Product Request DTO y lo va a poner en un formato que sí entiende la base de datos que estamos usando, o sea, la entidad Product. Y además también va a aplicar sus reglas personalizadas para evitar un montón de código innecesario, lo cual sería el mapping para darle instrucciones específicas y también automatiza el trabajo, ya que el Mapstruct, pues ya les dije, ¿no? Bueno, ya lo dije, ya lo mencioné anteriormente,
genera todo el código aburrido de conversión detrás de escena. Y tú pues ya no tienes que escribirlo, sino que se genera automáticamente. Bien, lo que hace, ahora pasamos al package de repository, específicamente con categoría repository. Y lo que hace esto es que esto se conecta con nuestra base de datos y va a ser nuestro, ¿cómo decirlo? Va a ser nuestro componente que se va a encargar directamente de leer y escribir en la tabla de categorías. Te regala el CRUD prácticamente porque al extender desde JPA repository, Spring se va a encargar de crear todos los métodos por ti para guardar, buscar, actualizar, eliminar, etcétera. Todas las categorías. Bueno, perdón, las categorías. Y tú no vas a tener que escribir ni una sola línea de código SQL. Y también se encarga de definir reglas. O sea que, por ejemplo, le dice al sistema que va a manejar datos del tipo category y que el tipo de dato de su identificador, no sé, puede ser un UUID, por ejemplo. Bien, al igual que category repository, el product repository va a ser lo mismo. O sea, va a ser lo mismo, va a conectar con la base de datos. Nos, nos va a arreglar el CRUD al usar JPA, esto de acá. Y además, y bueno, también, pero lo va a hacer exclusivamente con datos de tipo product. El category lo va a hacer exclusivamente con datos de tipo category y el product con datos de tipo product, justamente. Bien, ahora pasemos con la clase category service. imp, Y lo que hace esto es que, bueno, es como el cerebro, la lógica de negocio de las categorías. ¿Por qué? Porque actúa como un puente central. Usa tanto el código de categoría repository para guardar o buscar datos, justamente la base de datos, y también usa el category mapper para traducir la información entre lo que ve el usuario, el DTO, y lo que entiende la base de datos, la entidad. Además, ejecuta, de esta forma también ejecuta nuestro código con código moderno. Contiene lógica real para guardar, listar, actualizar y eliminar. Y también maneja lógica compleja. Por ejemplo, incluye el método save with products, que lo que hace es que va a armar manualmente una categoría nueva y la va a rellenar con todos los productos de la lista. Y la va a enviar todo junto a la base de datos. Todo esto en un solo paso. Bueno, si uno era el cerebro o la lógica central de los productos, perdón, de las categorías, este vendría a ser la lógica central de los productos. Este va a encargarse de ejecutar el CRUD. Va a contener todas las instrucciones exactas para crear, listar, actualizar, borrar los productos, ¿no? Y va a usar funciones modernas de Java. El optional y el strings, por ejemplo, para todo hacerlo en pocas líneas y además lanzar errores automáticamente si un producto no existe. También este código de acá, o esta clase de acá, permite gestionar las relaciones, hacer puente entre varias herramientas, entre varios repositorios y varios mapeadores. Bueno, actualmente solo tenemos dos, ¿no? Pero ese sería cobraría más importancia si hubiese más relaciones si hubiera más repositorios y más mapeadores, por ejemplo. Tu tarea más crítica en este caso, pues hablando de esto, sería que tendría que verificar que la categoría exista para empezar, antes de que deje crear una o editar un producto. Y además, pues al usar la notación transaccional, pues estamos protegiendo nuestros datos. Esto funciona, por decirlo de alguna forma, como un seguro contra accidentes. No, el Category Service, la interfaz Category Service, solo es una lista que nos dice qué acciones se pueden hacer con las categorías, pero en realidad está vacía por dentro. Nos dice cómo hacerlas. Em, Perdón, no dice cómo hacerlas. De eso se está encargando el Category Service InPL que vimos antes. Lo que hace en sí es listar el CRUD, obliga a que el sistema tenga las funciones básicas, la de guardar, actualizar, listar todas, eliminar, etcétera. Y además, nos pide una función especial, que es la que nombramos antes, el método Save with Products, que automatiza un montón de cosas para hacerlas en un solo paso y poder guardar tanto categorías y productos al mismo tiempo. Bien. Y ahora con Product Service, pues es lo mismo, ¿no? Solo es una lista, también, así como que con Category Service, solo es una lista que nos dice qué acciones se pueden realizar con los productos, pero no nos dice cómo hacerlas. Esa lógica está implicada acá, en el Product Service InPL. Exige, de todas formas, exige algunas cuantas cosas, ¿no? Exige el CRUD básico, obliga que el sistema tenga obligatoriamente las cinco funciones principales. Ya sabemos,
crear, actualizar, listar, buscar y eliminar. Y además nos fuerza a usar el uso de filtros. Esto nos hace asegurarnos que todas las operaciones reciban y devuelvan DTOs. En este caso sería el request DTO y el response DTO, en lugar de usar la entidad directa. De esta forma estamos protegiendo nuestra base de datos. Bueno, ingeniero, con eso concluiría la explicación del CRUD con Spring Boot, esta vez ahora también con Mapper y DTO, que lo que ofrecen es pues el DTO, es como, funciona como una especie de escudo protector que nos permite que nunca expongamos directamente las tablas de nuestra base de datos. Digamos que, bueno, gracias a ella es que nosotros decidimos exactamente qué datos entren y cuáles salen. De esta forma, evitamos que alguien llegue a ver información sensible o, bueno, intente inyectar datos no permitidos. Justamente gracias a esta función está bien que solo se envía y se recibe la información estrictamente necesaria. De esta forma, el rendimiento aumenta. Solo se envía información, solo la información requerida. Si la aplicación móvil, por ejemplo, solo necesita mostrar tres datos, nombre, precio y foto, pues nuestra aplicación está configurada de tal forma que solo va a solicitar esos tres datos y el DTO viaja ligero, solo con esas tres. Va a ser el sistema súper rápido y eficiente. Y el mapper lo que hace es que va a mantener nuestro sistema ordenado, pues separa la capa de base de datos de la capa web. O sea, actúa como un traductor automático entre el DTO y la entidad. ¿Y esto qué hace? Que nos ahorra escribir cientos de líneas de código manual y aburrido. Evitas tener que hacer un montón de trabajo a mano. Y bueno, eso sería todo. Tenga un buen día, ingeniero.